Hola, mi nombre es Beatriz Cruz Jiménez, estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política de la UBEC. El día de hoy nos encontramos en este espacio básicamente para abordar un tópico de la Unidad 2, denominado Principios de la Teoría Administrativa en un marco de evaluación y competencias, así como desglosar el tópico Ética y Administración Pública, este último en donde daremos algunos panoramas generales hasta llegar a los más específicos. Bien, ¿cuál es el propósito y contenido de este tema? Partiremos de aspectos generales e históricos para visualizar la gran trascendencia y transformación que ha llevado consigo la administración pública. ¿Cuáles son esos énfasis que determinaron y caracterizaron a diversos contextos dentro de la historia de hasta hoy que denominamos ciencia de la administración pública? Visualiza la representatividad de conceptos, teorías, representantes, enfoques e impactos hasta nuestros días. ¿Por qué es importante reflexionar sobre la ética y la administración pública? Veamos. Es una pregunta interesante porque tenemos que responder a lo largo de esta charla algunos aspectos que se han venido llevando a cabo con grandes transformaciones. Las expectativas que tenemos de esta ciencia también son una manera muy diversa de conceptualizar. Depende mucho de los resultados y los lados en los que nos encontremos. Sin embargo, hablar de la ética inmiscuida en la administración pública dará ese matiz trascendental a las acciones para que no se aparten de su verdadera finalidad, que es básicamente favorecer la vida de la población con un actuar objetivo y recto. El contenido dentro de nuestra charla va a ser básicamente generar la importancia de conocer la historia y la evolución de la administración pública, no solo representando las necesidades que comprende su génesis, sino que también trasladar todos estos conocimientos a nuestro presente, que básicamente sería el punto más trascendental de lo que el día de hoy estaríamos evocando. Analizar los problemas que aquejan a nuestras sociedades, cuyas demandas pretenden respuestas, acciones e impactos más gratos del ámbito gubernamental. Pero no solo ello, sino que también los valores éticos cubran este actuar y aquellas y aquellos que los articulen gocen de la preparación científico-profesional requerida para administrar lo que es público. El origen. Vamos a irnos directamente a ese bosquejo histórico en donde nos dan una esencia filosófica no solamente de lo que hoy conocemos como administración pública, sino que parte de la esencia de lo que también fue el pensamiento político. Su antecedente se ve desde el mismo surgimiento de las sociedades. Sin embargo, para visualizar o para dar una vista de cientificidad, no solo de un empirismo, tuvo que llevar a cabo un trance y un proceso de ideologías que transformaran incluso muchas perspectivas que se tenían hasta entonces de lo que era la administración pública. Básicamente este estudio amerita un desglose de ideas que conceptualizan el principio de uso social. Ver a la administración pública como una ciencia radica básicamente en los siglos XIX, cuya idea sigue imperando hoy en día para analizar su formación. Y nos dice que se considera una ciencia porque básicamente está constituida con tres bases fundamentales, que es su objeto. Dentro de ese objeto podemos destacar los fenómenos, las prácticas, las técnicas que deben de dar un funcionamiento. Otro punto importante que no debe de faltar para considerarse una ciencia es su fin. Y la administración pública lo tiene, porque básicamente se remonta a las reglas y los procedimientos. Y también debería de tener otro elemento esencial dentro de esta concepción científica, que es que posea un método propio. Y este va a ir adecuado a cada uno de los estudios a los que vaya dirigido. ¿Cómo podemos definir la administración pública? Bueno, para esta definición me voy a valer básicamente del maestro Martínez, en donde en el capítulo 1 nos empieza a citar que la administración pública es el conjunto de medios humanos y materiales que tienen encomendados el ejercicio de la función y competencias que el ordenamiento jurídico de un país o un territorio le encomiendan a los poderes públicos, como la misión de administrar y gestionar algunos entes públicos, incluyendo al Estado y las jurisdicciones regionales y locales. Está conformada por un conjunto de instituciones y de organizaciones de naturaleza y carácter público.
vayamos analizando cada uno de los elementos que nos dice el maestro Martínez. Es el conjunto de medios humanos y materiales. Son dos elementos que nunca deben de separarse. Los medios humanos, que básicamente es donde va a repercutir esta concepción de administración pública, y los materiales, que sería el objeto. Aquí tendremos objetos tanto material como humano. Son esenciales y fundamentales en donde vamos a ejercer funciones y competencias que tienen que estar justificadas siempre con este aparato u ordenamientos jurídicos que nos den las potestades para realizar o no ciertas acciones. Esto básicamente nos va a encomendar que esos poderes públicos lleguen a la misión de administrar y gestionar a esos entes públicos. Básicamente lo que tenemos que ver es que la administración pública se puede ver como incluso un sistema articulado con el conjunto de instituciones, organizaciones, con una naturaleza ya muy propia, y deben de ser con carácter público. Así que ahí tenemos la definición que nos da el maestro Martínez al hablar de la administración pública. También nos amalgama básicamente en configurar su naturaleza. Y para constituir la naturaleza de la administración pública, nos enfocamos básicamente en 5 puntos: la eficacia, la eficiencia, el grupo social, la coordinación de recursos y la productividad. ¿En qué consiste cada uno de ellos de manera muy genérica? La eficacia es de lograr que los objetivos vayan satisfaciendo requerimientos de calidad, cantidad y tiempo, mientras que la eficiencia nos dice que es alcanzar esos objetivos garantizando los recursos disponibles al mismo costo y con la máxima calidad. Algo que hoy en día sería pues básicamente algo utópico, pero que estamos ante esa conceptualización de que pueda ocurrir. El grupo social, el impacto vaya canalizando al sector que aparece con la necesidad. Es básicamente una ciencia que enfoca básicamente un problema social para retomar alguna solución, y entonces debemos de ver en qué grupo social está recayendo ese problema para poder intervenir, y viendo las características que este grupo eh, se proyecta dentro de la sociedad. La coordinación de recursos debe de combinar, sistematizar y analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro del fin común. O sea que aquí no tenemos que apartarnos, y eso es una de las características que vamos a ver más adelante con lo que corresponde a la administración pública y a la administración privada. La productividad es obtener los máximos resultados con el mínimo de recursos en términos de eficacia y eficiencia. Así que bueno, aquí tenemos básicamente los elementos que configuran la naturaleza de la administración pública. También, cuando estamos analizando un poco de la naturaleza, podemos ver cuál es la génesis de la administración pública, cómo la vemos y cómo se ha visto a lo largo de la historia. Básicamente, aquí la administración pública es una tarea de manifestarse por una percepción tripartita, donde viene a señalar que la administración pública se ve como objeto, también como disciplina y como profesión, dando respuesta a lo que nos rodea con objetividad, racionalidad, pudiendo sistematizar y permitiendo la verificabilidad y fiabilidad de su naturaleza. Ahora, hablando de todos los aspectos que hemos mencionado, podemos decir que la administración pública tiene características que la van a diferenciar de cualquier otra ciencia. Esta sí, básicamente su actuar nace del empirismo, aunque en la evolución en la que va desarrollándose va a llegar hasta la cientificidad, pero básicamente se caracteriza por haber nacido del empirismo y se da un enfoque después a lo que hoy denominamos la praxis. No hay que olvidar su utilidad, que es eminentemente social. Si esa finalidad se trunca, básicamente ya estaríamos diciendo que la administración pública no tiene esa característica, puede ser cualquier otra cosa menos la utilidad, que debe de ser básicamente social. Se basa en teorías que expliquen los fenómenos y proponen mecanismos para solucionarlos. Si yo estoy analizando algo, no solamente es para dejarlo plasmado o a través de esta manera de proyección escrita, sino que lo hago básicamente para dar una solución a través de alternativas que yo pueda llevar a cabo a través de mis estudios, y tiene un perfil auténtico. Esas podrían
ser las características más destacables de lo que hoy denominamos administración pública. La ética, ok, cuando hablamos de la ética dentro de la administración pública es básicamente saber la gran trascendencia que amerita no solamente la administración pública, sino todas las ciencias que están al servicio del bien común. Entonces, si yo parto del conocimiento de la ética, sabré que su percepción original de la ética es el bien común. Lograr la felicidad, nos decía Aristóteles a través de su libro La ética para Nicómaco. ¿Cómo lograr la felicidad para una gran diversidad de personas? Sería demasiado subjetivo, ya no radicaríamos básicamente en algo concreto como lo es una ciencia, pero sí podemos llegar a una estabilidad en donde la ética nos rige y nos va señalando qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo deberían de ser los actuares para que básicamente las personas que están dentro de la administración pública no se desaparten de su verdadera finalidad, que es el bien común. Cuando los intereses personales están superando a los intereses colectivos, básicamente la administración pública no es que pierda su sentido, sino que las personas que las están desarrollando son las que pierden básicamente la credibilidad y de manera indirecta afectan a la administración pública. Básicamente la ética nos dice que no debemos de ir desarrollando nuestras acciones por situaciones en las que nos vayan nada más a favorecer a cierto grupo, sino que tenemos que ir a un margen de ese bienestar. Entonces la ética nos ayuda de esa manera más objetiva, porque básicamente la ética es una ciencia que parte de lo que es la filosofía y en la que hace ese análisis de sabiduría profundo de que lo que nos toca hacer es básicamente lo bueno. Ahora entra un poquito de complejidad porque la ética sí nos maneja de esa manera, pero sabemos que también en el siglo XXI en el que ahora estamos, esta ética se ha visto un poco distorsionada porque también está relacionada con lo que es la moral. Y la moral puede haber una flexibilidad, lo que la ética todavía sigue permaneciendo con esa rigidez y su durabilidad ha venido trascendiendo, ¿no? Entonces, la ética básicamente sí se podría apoyar con la moral, pero sin olvidar que es nuestra forma de guiarnos y la forma en la que podemos ir desglosando aspectos para que nos ayuden a lograr un trabajo de índole comunitario. Eh, Básicamente, la administración pública hoy en día sufre una crisis básicamente porque la ciudadanía ha perdido esa credibilidad y la confianza en la capacidad del Estado para resolver problemas. Esto a base de una gran historia en donde vemos que no ha sido tan fácil llevar a cabo el desarrollo de intereses colectivos, sino que es el cúmulo de una gran capacidad y una gran inteligencia y una gran compromiso para hacer básicamente tu labor. Pero bueno, se ha fusionado con diferentes sucesos históricos como crisis económicas, como guerras mundiales, en donde la credibilidad para el Estado ha dejado mucho que desear y muchas veces lo consideramos como el único causante de los malestares sociales. Pero, sin embargo, el Estado es una necesidad y debe que a las personas su trabajo pueda ser más eficiente y sí directamente incorpore esos estilos de trabajo en una cultura arraigada a los valores. Y básicamente, si nos vamos de una manera objetiva, el Estado no es el único ente responsable para cultivar una cultura, sino que la cultura la debemos la debemos de difundir las personas y el Estado acoplarse a la sociedad que ha logrado esa cultura a base de los valores, porque bueno, estamos confundiendo que el Estado siempre es responsable de todo cuando como ciudadanía, como personas, como sociedad, tenemos también funciones muy específicas que también pueden apoyar básicamente a esta figura del Estado. Y esto nos sirve para básicamente desarrollar esa gestión pública de transparencia y responsabilidad. Ok, aquí nos vamos a amparar desde dos perspectivas que han señalado a la administración pública a lo largo de su evolución. Uno de ellos es con el maestro Miguel Galindo y el otro con el maestro Alejandro Carrillo. Miguel Galindo nos dice que la administración pública es una ciencia social,
mientras que Alejandro Carrillo nos dice que es una ciencia dinámica. Miguel Galindo también establece que la administración pública es un objeto y que este objeto lo parte de lo que daría la actividad del Ejecutivo. También nos dice que tenemos que realizar y presentar servicios para el beneficio de la comunidad. Ese es su enfoque directo de la administración pública y tiene una prestación racional. Por otra parte, Alejandro Carrillo, en este enfoque de ideas de acuerdo a una perspectiva de la administración pública, nos había dicho que era dinámica, que está integrada por normas, objetivos, estructuras, órganos, funciones, métodos y procedimientos, elementos humanos, recursos económicos y materiales, y nos ayuda a ejecutar o instrumentar las políticas y decisiones de representantes de que gobiernan. Ahora, cuando yo extraigo básicamente toda la idea de Alejandro Carrillo, yo puedo decir que la administración pública nos sirve para mantener el orden público, que nos ayuda a satisfacer las necesidades de la población y que nos ayuda a conducir el desarrollo económico y social bajo un orden jurídico, y eso basaríamos esta idea en un principio de legalidad. No podemos hacer lo que no está expresamente señalado por la normativa. Todo nuestro actuar básicamente debe de radicar en lo que está asentado en el mundo normativo. ¿Cómo logró su consolidación? Lo que hemos venido abordando es básicamente la conceptualización, la manera en cómo empezó a caracterizarse por sus elementos, las perspectivas que se tienen y algunas características, pero básicamente la administración pública, para que hoy en día pudiera considerarse como una consolidación científica, tuvo que pasar por una larga historia en donde se dieron grandes aportaciones por escuelas, desde lo que fue la clásica con la francesa y la alemana, hasta otras más recientes como la norteamericana y la británica. Miremos cada uno bajo la óptica del doctor Carlos Gómez Díaz de León en su capítulo 1, Origen y evolución del estudio de la administración pública. Bien, el estudio de la administración pública nace en Europa. Su interés nace básicamente a finales de los 60 y se basó en los principios cameralistas. Daban una referencia de que Inglaterra se desarrolló de manera diferente que el resto de Europa. Este es un punto importante que me gustaría recalcar para que vayamos desglosando básicamente las escuelas y hasta el final dejemos a Inglaterra de acuerdo a su percepción que ha meritado de que, a pesar de que se encuentra dentro de Europa, tuvo una autonomía muy diferente a la que se estuvo desarrollando en Europa, así que la dejaremos básicamente hasta el final para poder desglosar la idea central de esta escuela. Y partiremos con Francia y Alemania, en donde su manera de percibir a la administración pública fue básicamente a través de un régimen cameralista. La primera, que básicamente fue Francia, dándole un enfoque científico, y Alemania dándole un enfoque integral. Francia y Alemania tienen dos concepciones un poco más evolutivas, una sentando las bases y la otra ya dando la evolución, Francia dando las bases y Alemania siguiendo básicamente su manera de plantear esas ideas. Y empezamos con la idea que tenían de organización política. Para Francia era un estado policía absolutista. Recordemos que para que estas ideas se pudieran conceptualizar o se pudieran materializar, tenían que remontarse al contexto que estaban viviendo. Entonces, la organización política, ellos básicamente la veían en un estado policía absolutista, los franceses, mientras que ya para la sociedad alemana, esa concepción de organización política se debía a los estados modernos democráticos. La organización administrativa se basa básicamente del modelo cameralista, mientras que en Alemania ese modelo de la administración pública moderna empezaron a fijar ese modelo moderno. Y los representantes básicamente en Francia desde 1705 tenemos a Nicolas de la Mare, mientras que en Alemania surgió con Enrique von Justin, y en ese enfoque ya más evolutivo que retoma las ideas de Mare fue Juan Bonin, mientras que en Alemania fue Lorenzo von Stein. Entonces, hablemos de manera específica de la escuela alemana.
La escuela alemana se puede ver como la cuna de la administración pública en Europa, con un modelo cameralista a partir del siglo XVII y visualizada ya como una ciencia. Su visión se enfocaba en las instituciones existentes para mejorarlas. Lorenz von Stein, con su libro básicamente titulado Teoría de la Administración, nos decía que su intención era construir una ciencia social, cuyo conocimiento serviría para la acción administrativa para el bienestar social. Eso era lo que buscaba Lorenz von Stein en ese libro. La intención era construir una ciencia social. Él ya no la veía nada más como una praxis, sino que le da el remonte y la trascendencia de ciencia social y que sus conocimientos tendrían que servir para administrar y generar un bienestar social. ¿Qué dificultades encontró esta escuela alemana? Bueno, en Europa no se veía con buenos ojos a la administración pública, ya que ya se tenía contemplado al derecho administrativo y sentían que era incongruente seguir con algo que ya estaba establecido, pero bajo la óptica de Max Weber, empezaron a darle esa idea de profesionalizarla con un principio de especialización en donde se dividían las acciones a través de tareas y donde la autoridad tenía una jerarquía. Formalizaba básicamente y se dejaba asentados registros de las comunicaciones. Entonces, esa idea que prevalecía en Europa en ese siglo XVII, porque ya se tenía al derecho administrativo y querían implementar a la administración pública también como ciencia, consideraban que era repetitiva, pero a través de las ideas de Max Weber, básicamente le dan una naturalidad o le dan una naturaleza diferente a lo que ya era el derecho administrativo. Bien, ¿qué ocurrió en Francia? A Francia se le considera esta escuela como la cuna de la administración moderna. Parte a raíz del siglo XVII y surge como una ciencia de la policía, que era el conjunto de objetivos y aplicación de las políticas del Estado a través de la fuerza del orden. Concebían a la administración como un arte de dirigir los asuntos públicos con un propósito unívoco. Uno de sus exponentes fue Nicolás de la Mare en su tratado de la policía, a raíz de 1704-1710, donde describía el derecho positivo y de las estructuras administrativas de esa época. Si lo vemos, a pesar de que concebía a la administración pública como un arte, no era básicamente que no tuviera la cientificidad, sino que la manera de desarrollarla ameritaba una delicadeza que complementaba esa cientificidad, y a través de su tratado de la policía es donde da la facultad de que había personas que tenían que salvaguardar los intereses y administrar y la administración de esa época, así que se le da el paso a esa figura. Francia va avanzando con las ideas de Marx y llega otro pensador denominado Bonin en su obra Principios de la Administración Pública en 1808, donde considera que es necesario consolidar a la administración como una ciencia y salvaguardar su relación. Aquí estamos hablando ya de una trascendencia muy, incluso muy proyectista, porque él no decía que nada más el Estado tenía facultades para desarrollar estas tareas, sino que la relación para salvaguardar a la esencia de esta administración era la relación que aguardaba la sociedad, la persona que administraba, y el propósito básico de esta relación era lograr una acción eficaz entre las dos figuras importantes. Otros precursores que podemos encontrar dentro de la escuela francesa, podemos citar a Macarel, a Vaivén, Viven, siguen haciendo distinción entre el derecho administrativo, pero aquí ellos dos básicamente le dan un objeto diferente. Hablaban mucho del derecho administrativo y la ciencia administrativa, era la discusión que se veía básicamente en esa temporalidad, pero ellos empezaron a señalar, el derecho administrativo es el objeto de las leyes positivas, mientras que la ciencia administrativa está basado directamente en los fenómenos sociales que condicionan las acciones administrativas, una diferencia que marcaría básicamente el nacimiento de lo que es la administración pública moderna.
pero fue hasta el siglo XX donde Henry Fayol y Henry Chardon consiguieron dar un papel a cada uno. O sea que Mark Carell y Bevan, ellos básicamente sentaron esas bases, pero Henry Fayol y Henry Chardon consiguieron básicamente asentarlos y externarlos a todas las personas. En esta escuela francesa se genera una gran solidez con principios como división del trabajo, la autoridad, responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de interés individual general, remuneración, la centralización, jerarquización de autoridad, el orden, la equidad, la iniciativa y el espíritu de equipo. Todos estos procesos históricos que ocurrieron en Europa originaron que la administración pública no se concibiera como algo muy sólido, sino como algo nuevo y de lenta transformación. Así que tal vez por eso es la manera tan incesante de decir que no tenía la fuerza para seguir permaneciendo, porque sus cambios eran muy paulatinos y dependían básicamente de las regiones en las cuales se quisiera aplicar esta idea. Por eso muchas de las crisis que llevó a cabo la administración pública se debieron a los sucesos históricos que atravesaba cada una de las sociedades. Por ejemplo, en las desapariciones de los estados comunistas, con eso desapareció básicamente la figura de Estado, la supresión de los agentes, quienes llevaban a cabo estas ideas, y si se truncaban básicamente la concepción de Estado, pues todo lo demás ya no tenía ninguna figura. El modelo neoliberal, que era básicamente a través de lo que el Estado ya no podía hacer y que no tenía que tomarse las atribuciones, porque en lugar de beneficiar a la sociedad, hacía todo lo contrario. Así que no le iban a dar las potestades necesarias para poder desarrollar alguna de las actividades que él quisiera. ¿Qué pasa en la escuela norteamericana? Bueno, aquí ya nos apartamos un poco de lo que es Europa, aunque al final regresaremos a ella. ¿Qué pasa en los demás lugares en donde las ideas sí permeaban, pero que empezaron a tener alguna independencia y generar una autonomía diversa? Aunque muchas personas, estudiosos, doctrinarias, que están inmiscuidas en este tema de la administración pública, señalan que muchas de las figuras que nacen en la idiosincrasia del Estado, bueno, del país de Estados Unidos, fueron básicamente retomadas de lo que ya existía en Europa. Sin embargo, bueno, vamos a analizar qué era lo que nos señalaba esta escuela. Nace con un carácter pragmático, tenía una esencia técnica y empírica y tiene un desinterés en lo jurídico y paralelo a la administración privada. Tuvo una evolución histórica y de impacto. Y aquí nos vamos a basar en tres épocas o en tres periodos en donde se dividió la evolución de la idea de administración pública dentro de la cultura de los Estados Unidos. El primero es estudio de las estructuras o periodos clásicos, la segunda sería la organización o periodo político y la tercera periodo programático. ¿En qué consistió el periodo clásico? Rudolph Wilson, en 1887, con su artículo El estudio de la administración pública, señala el propósito que era de racionalizar los métodos de actuación del Ejecutivo, erradicando el desorden empírico de los servidores públicos. Aquí se basa básicamente en tareas que ya van exclusivas a a un cierto desarrollo de actuaciones que daba a través del Ejecutivo. Otro personaje tenemos a Francis Goodnow, que el primero era básicamente proyectar a sus preceptos de la administración pública en Estados Unidos y la dicotomía de la política y la administración. Él veía básicamente que la política era una voluntad y la administración era llevar a cabo esa voluntad. Algo interesante y un poco ya veíamos cómo las ideas o las concepciones de la administración pública eran totalmente sólidas, rígidas y sin esta orientación humana. En este periodo clásico que nace en Estados Unidos, se le está dando un peso básico a la persona y no tanto al actuar. William Wildon, en sus principios de la administración pública, considera que hay principios de aplicación general y otros que caracterizan no solo algunas ciencias, pero ello hace la distinción entre lo que hoy conocemos como la administración pública y la administración privada. Dentro de este mismo periodo también tenemos a Leonard White,
que conceptualiza la administración pública como un arte que persigue la eficiencia y la eficacia, como un sistema que ejecuta los fines del Estado. También tenemos, por ejemplo, a Chester Darnall, que habla un poco de los comportamientos administrativos, Herbert Simon, que habla sobre las funciones directivas y la toma de decisiones, a saber de la comunicación, el aseguramiento de tareas y los propósitos marcados. Aquí hablamos ya del cierre de este periodo y nos remontamos a una evolución que nos da un segundo periodo, la organización o periodo político, que parte a aras de 1945, basado en las relaciones humanas y políticas dentro de una organización. Marsh y Simon, a través de lo que era la teoría de la organización, sostienen el análisis burocrático clásico de Max Weber. Recuerden que Max Weber puso la manera de manifestar esta idea de ciencia y no solamente como se venía viendo de una manera empírica. Drunken, basado en las organizaciones no lucrativas y las funciones directivas, analizando su estructura, funcionamiento, comportamiento, influencia, liderazgo, control, toma de decisiones, resolución de problemas y su funcionamiento. Este periodo de organización o periodo también denominado político se proyecta grandes aportaciones, sobre todo de ideas construidas en una organización. Y aquí nacen muchísimas ideas que hasta el día de hoy nos siguen acompañando, como lo podrían ser las teorías de manager, teorías económicas de las organizaciones, la comunicación en las estructuras organizativas, las relaciones interpersonales entre las organizaciones, la toma de decisiones, la estructura de los controles administrativos, el análisis comparativo de las organizaciones y también en cuanto a la referencia de los objetos de la teoría de las organizaciones, podemos también analizar algunos tipos de instituciones. Aquí ya se conceptualiza y se va materializando no solamente esas ideas, sino que les empezamos a dar nombre y les damos un peso más sólido para que realmente la ciencia ya se viera como ciencia. Y tenemos la idea de sindicatos, de partidos políticos, de burocracia, el ejército, los cuerpos de seguridad, escuelas. Pero, ¿qué pasa en el periodo programático? El periodo programático en la escuela de norteamericana tenía bajo todas las trataba de deslegitimar a la administración pública, sobre todo con la crisis fiscal del estado del bienestar. Se generan, o sea, esa era como una idea. Querían contrarrestar lo que ya se había avanzado porque le querían quitar legitimidad a lo que ya se había desarrollado como idea de la administración pública, y eso fue a raíz de las crisis fiscales, sobre todo de los estados del bienestar. Se generan aportaciones que marcarían a este periodo como un comportamiento administrativo, con un enfoque de sistemas, la administración comparada, las políticas públicas, la nueva administración pública en gerencialismo. Y así básicamente podemos desglosar cómo fue el desarrollo de esta escuela norteamericana. Ahora sí, regresamos nuevamente al continente europeo con lo que conocemos como la escuela británica, y teniendo esta particularidad dentro de Europa, su desarrollo como escuela británica y sus instituciones administrativas se caracterizaron por su autogestión, con este sentido de participación política ciudadana. En Inglaterra la administración pública era secundaria, ya que solo se debía enfocar en lo que los particulares no podían. Todavía se limitaba demasiado la participación del Estado, en donde pues tenían una forma de verse, y como siempre era su forma habitual de desarrollar sus acciones, sacando, bueno, saliendo un poco de lo que sería básicamente Europa. Por eso es que su autogestión y su autonomía remontaron a ideas que sí adoptaron muchas de Europa, pero que también ellos conceptualizaron de una manera muy diferente. Sus primeros pensadores parten desde 1900, o sea, estamos hablando que es una idea o una forma de remontar esta escuela británica con ideas muy, muy sólidas, muy cercanas a nuestros días. Entre sus aportaciones tenemos a Glyden y Ridley, tenemos a Morelland, donde este último apoyaba la idea de que con frecuencia la práctica se adelanta a la teoría.
Evoca estudios sobre la distinción entre la administración pública y la administración privada. La administración pública la veía como aquella que dependía de la política, que es difusa, que abarca varios territorios, puede ser central o local. Su dimensión puede ser tan grande como los problemas que afronta, mientras que la privada es concentrada, está sentada en un espacio porque por lo regular está a raíz de un inmueble, y ahí es donde él ya empieza a ver las diferencias entre la administración pública y la administración privada. El impacto actual. Bueno, con ello cerramos básicamente la forma de proyectar ideas a través de estas 4 escuelas que fueron trascendentes y que dieron el surgimiento a la ciencia de la administración pública. Pero, ¿qué es lo que vemos el día de hoy? ¿Cuál es el impacto de la administración pública? Tiene enfoque a nuevos paradigmas. Es básicamente la necesidad de no postergar el desarrollo, que consiste desde la productividad, la sugerencia, el esclarecimiento de acciones. Es una tarea muy amplia la que tiene la administración pública, sobre todo para ganar nuevamente o recobrar la credibilidad que desde siempre ha tenido, ¿no? Entre los graves atropellos que se originan dentro de la administración pública, se enfocan que los problemas no lo son, no son los principios ni su concepción, sino que básicamente esos elementos humanos tienden a distorsionar las finalidades de la administración pública, por lo cual conservar cada realidad y asumir que no siempre se puede seguir con un único modelo, se genera la complejidad de que las personas que están dentro o rigiendo básicamente estas actividades tienen que mirar a la diversidad poblacional que existen o en las que están sujetos, para que la administración pública pueda ser de acuerdo a las capacidades y al desarrollo que tiene cada una de las sociedades. Por lo tanto, las personas que estén dentro o estén al frente de la administración pública deben de ser personas capacitadas y con una ética sólida, para que básicamente su actuar pues pueda ser más grato que cualquier otro. De esta manera podemos concluir y aprender que la administración pública, su estudio tiene un sólido basamento doctrinario, que admite múltiples perspectivas, enfoques, problemas y desafíos, pero sigue generando tantas incógnitas que será trabajo intelectual para quienes gusten reanimar los quehaceres de quienes la defienden como ciencia y de otras personas que notan su necesidad, pero no su visión de disciplina, sino de arte. Por tal razón, de toda la gama de elementos que hemos analizado el día de hoy, nos queda dar por entendido que la administración pública requiere de personas apasionadas al área, que básicamente las ideas se puedan distribuir y se puedan difundir en los lugares de preparación adecuada, como la parte académica de investigación, y que toda esa evolución que han venido a raíz de las escuelas se pueda llegar a la realidad local o nacional, porque es donde tenemos que tomar principios básicos, pero generar realidades. O sea, básicamente, sí es una ciencia, pero su arte y su desarrollo de acciones está básicamente en sus tareas a diario. Entonces, no es contraponer colores ni contraponer ideologías, sino que no perdamos de vista la finalidad básica de este quehacer de la administración pública, que es el bienestar social. Entonces, les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias.